Este es un BMW 750iL de 2001. En 2001 este coche era el rey absoluto de la carretera, con un V12 al frente, toneladas de tecnología y el diseño clásico de BMW. También es mi sedán de lujo favorito de todos los tiempos y hoy voy a mostrarte el porqué. He tomado prestado este 750iL en el área de San Diego y sí, sé que acabo de decirlo y es mi sedán de lujo favorito de todos los tiempos, así que déjame darte un poco de contexto. Este Serie 7 era conocido como el modelo 38 por los entusiastas y por BMW internamente y se vendió desde el 95 hasta el 2001. Las mejores versiones llegaron al final de la línea cuando BMW ofreció un modelo M Sport con estas ruedas geniales y una suspensión más deportiva, lo que hacía que este coche fuera más atlético que sus rivales como el Mercedes Clase S. Este 38 Serie 7 significó que se dejara atrás el motor V8 de 282 caballos encontrados en el modelo base 740i para incluir un V12 de 326 caballos. Cuando era nuevo, el precio base era de $93.000, lo que equivaldría alrededor de $135.000 hoy en día, y en ese entonces este coche era el tope de gama de la línea de BMW. En la época dorada de BMW, el Z8, el primer X5, el E39 M5 y el E46 Serie 3 fueron los mejores momentos de BMW cuando este coche era nuevo. Más importante aún es que este coche era simplemente impresionante. Por un lado está el diseño. Personalmente creo que este es el sedán de 4 puertas más hermoso que jamás se haya hecho. No este en específico, de hecho prefiero el modelo de distancia corta entre ejes. Esta es la versión de distancia larga entre ejes, que era la única manera de conseguir el V12 en los Estados Unidos. Pero para mí realmente no importa tanto, el aspecto general de este coche era perfecto, era tan simple, tan elegante y tan clásico, que fue el pináculo del diseño de BMW y estaba mucho mejor que el Serie 7 que lo reemplazó. Y lo mismo ocurría con la tecnología. Este coche te daba todo lo que necesitabas, pero no era un exceso de tecnología con un sistema que te dejaba navegar por Gil mientras conduces por la calle. Así que hoy veremos el BMW 750iL 38 de 2001, el modelo más alto del último año del mejor Serie 7. Y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Luego lo conduciré y finalmente le daremos una puntuación. Para todos aquellos que aprecian y valoran el trabajo de doblaje al castellano que se hace con este canal, solamente quiero recordaros que sois los mejores y que sin vosotros sería imposible mantenerlo. Así que gracias por ello y por darle valor. No sabéis cuánto se agradece. Voy a comenzar el recorrido, sí, bajo el capó, y como puedes ver, este es un V12 y no es el pequeño V8 del modelo base 740i, sino el V12. No mucha gente optó por él, pero el dueño original de este coche sí lo hizo. Hay un par de cosas interesantes bajo el capó, una de ellas es esta pequeña etiqueta de advertencia que te muestra cómo cambiar las luces delanteras, o mejor dicho, cómo no cambiar las luces delanteras. Muestra un hombre con la mano sobre la luz recibiendo una descarga eléctrica horrible y da pena verlo. Otra cosa interesante relacionada con el motor es que los 326 caballos de este V12 de alta gama son casi exactamente la misma cifra que el modelo actual del Serie 7, que tiene un motor de 6 cilindros turboalimentado en nivel básico. ¡Cómo cambian los tiempos, eh! Nos movemos a la parte trasera, donde tiene sensores de estacionamiento de fábrica. Puedes ver pequeñas hendiduras en los parachoques donde se encuentran los radares que detectan objetos. Y cuando está retrocediendo emite los pitidos. No es un gran avance hoy en día, pero en 2001 recuerdo que casi ningún coche tenía esto. Este debe haber sido uno de los primeros coches con sensores de estacionamiento. Es impresionante verlo y aún funciona. Quiero hablar sobre el diseño de este coche. Antes dije que creo que es el sedán de 4 puertas más hermoso que jamás se haya hecho y realmente lo sostengo. Sé que algunas personas podrían decir que está desactualizado, que no están de acuerdo conmigo, pero creo que este coche proviene de una época en la que los fabricantes de coches no intentaban forzar tanto las cosas con cortes, surcos y líneas para hacer que sus coches se vieran más cool o destacaran más. El diseño era tan perfecto y esas luces traseras, el ensamblaje de las luces, ese simple diseño cuadrado era tan bueno y este coche daba la impresión de ser un coche de negocios, de rendimiento y de conducción deportiva sin tener que decírselo a todos. Aquí en la parte trasera y en el maletero, que se abre de una manera bastante inusual, por un lado no hay una lengüeta de apertura manual, sino que el maletero se abre de dos maneras. Hay un botón en el área de los pies del conductor que puedes usar o puedes insertar la llave. Cuando insertas la llave, la operación es un poco inusual. Metes la llave, presionas y luego un pequeño motor levanta el maletero. Mira.
Pero no abre el maletero por completo, en realidad tú tienes que hacerlo y es bastante pesado. Así que es solo un motor que desbloquea el maletero, pero tú haces el trabajo. Cerrar el maletero es aún más raro, lo cierras casi por completo y luego el motor hace del resto. Es raro ver cómo no puedes cerrar el maletero de golpe, en cambio lo dejas en su lugar y el motor lo asegura. Una vez que abres el maletero hay un par de elementos interesantes, uno de ellos es un diagrama que muestra cómo meter 4 bolsas de golf en el maletero de tu Serie 7. En la época en la que este coche salió al mercado y tal vez aún hoy en día, las personas siempre se quejaban: no voy a comprar un sedán si no puedo meter 4 juegos de palos de golf en el maletero, así que BMW fue sensible a eso y no solo este coche puede acomodar 4 juegos, sino que también imprimieron un diagrama y lo pusieron dentro del maletero para mostrarte cómo hacerlo. Otro detalle interesante en los laterales del maletero es que tienes un par de compartimentos ocultos. En un lado tienes el cargador de CDs y los discos del sistema de navegación, y en el otro lado, en el lado del pasajero, están el gato hidráulico y las baterías. Lo curioso de este coche es que las tapas están sujetas con imanes. Casi todos los fabricantes de coches utilizan simples pestillos de plástico baratos, porque no se accede muy a menudo a esos compartimentos, pero BMW optó por un imán, lo que probablemente elevó el coste, pero también le dio un toque de clase a la hora de sacar las herramientas para cambiar una rueda. Pasamos a otro elemento interesante en el maletero, quizás el más interesante de todos. Puedes ver en la parte inferior de la tapa del maletero que hay un pequeño triángulo. Bueno, ahí es donde guardan el triángulo de emergencia, obviamente, para colocarlo si te quedas varado, así que lo abres, miras y no está el triángulo de emergencia. Eso es porque el triángulo de emergencia es obligatorio en algunos países de Europa, pero no está exigido en los Estados Unidos, así que BMW decidió no incluir el triángulo de emergencia en los modelos de Serie 7 destinados a Estados Unidos. Pensaron que era costoso incluir un triángulo de advertencia. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían qué era o cómo usarlo, aunque tienes un símbolo de triángulo de advertencia en el exterior del coche. No hay un triángulo de advertencia dentro de ningún modelo de Serie 7 de los Estados Unidos. Algo interesante es que en lugar del triángulo de advertencia tienes un muy buen diagrama de un BMW E46 Serie 3 Sedán, así que si vas a buscar tu triángulo y no está aquí, al menos puedes ver un E46 Serie 3, sin embargo, tienes un kit de herramientas completo con destornilladores, llaves y todas esas cosas, y la mayoría de estos artículos tienen el logo de BMW, lo cual es elegante. Pasamos al interior del E38, donde hay varios detalles y características interesantes. El primero que notarás en cuanto arrancas el coche es este curioso diagrama verde, amarillo, rojo dentro del cuadro de instrumentos. Este diagrama está diseñado para mostrar cuándo necesitas llevar el coche al servicio. Como puedes ver, está completamente en verde, lo que significa que el coche ha sido recientemente atendido. A medida que conduces más kilómetros, el verde empieza a desaparecer y pasas al amarillo, y cuando está en rojo tienes que llevarlo a servicio. El siguiente detalle interesante sería el cenicero, y llegar al cenicero en sí es un poco curioso. Está oculto bajo este panel de madera, lo presionas y luego se eleva para encontrarse contigo, pero eso no es lo más raro. Miras dentro y ves este botón. ¿Para qué es el botón? Pues lo presionas y hace que el cenicero se deslice hacia afuera para que puedas vaciarlo una vez que se llene. En este coche no sacas el cenicero como un plebeyo, en su lugar presionas un botón y te lo entregan. Este coche tiene un volante eléctrico con ajuste de inclinación y deslizante, lo cual era una característica bastante innovadora en 2001. Este era, en última instancia, un coche de alta gama, pero aún hay más. También tiene un volante calefaccionado, lo que habría sido una gran característica en 2001. Pero incluso mejor aún, este coche tiene asientos con función de masaje. Presionas este botón en el panel central y los asientos de delante realmente te masajean. Debo admitir que apenas se siente el masaje, realmente no es algo especial, pero está ahí. Este coche debe haber sido uno de los primeros en incluir asientos con masaje. Volviendo a la consola central, tenemos que hablar del teléfono. Sí, el teléfono. Este fue uno de los primeros teléfonos de la industria automotriz ofrecido en el 750IL de 2001. Para usar el teléfono, presionas este botón de expulsión y luego el teléfono se desliza hacia afuera para que puedas sacarlo y usarlo. Solo mira lo anticuado que está. Me sorprende que alguna vez hubo un tiempo en el que este teléfono era considerado lo más vanguardista. Este teléfono tiene el logo de BMW en varios lugares. No querían que olvidaras quién te dio el teléfono. También me gusta el hecho de que tiene una etiqueta que dice BMW, lo que probablemente sea el modelo del teléfono. Definitivamente es un viaje al pasado ver este coche y recordar la vida de 2001.
Lo interesante de este teléfono es que está montado en lo que parece ser la tapa de la consola central, pero en realidad no es una tapa. Este coche no tiene una consola central, como en la mayoría de los coches donde puedes guardar cosas. En cambio, es un reposabrazos que puedes mover hacia adelante y hacia atrás dependiendo de lo que resulte más cómodo. Tiene dos compartimentos de almacenamiento, uno del lado del conductor donde puedes guardar pequeños objetos y otro en el lado del pasajero. He eliminado la consola central de gran capacidad de carga que tiene la mayoría de los otros vehículos. Pasamos a las salidas del aire del control climático, que son bastante interesantes. Puedes moverlas de lado a lado con un pequeño dial en la parte inferior, como en la mayoría de las salidas del aire, pero lo raro es cómo las cierras. En muchos coches subes un dial y las salidas se cierran, pero en este coche, cuando mueves el dial hacia arriba para cerrar las salidas, se cierra sobre el tablero, por lo que cuando están cerradas ofrecen un aspecto más limpio, sin interrupciones por las líneas de las salidas del aire en caso de que no quieras que el aire te dé y no quieras ver las salidas del aire. Tenemos que hablar de las asas de agarre o los ganchos para abrigos en el techo, justo dentro de la puerta. Son muy elegantes. No solo están acabados en madera con pequeños extremos de aluminio, sino que también cuando los abres y luego los cierras, se cierran suavemente, no se cierran de golpe. Están diseñados para proporcionar una experiencia de lujo incluso cuando cuelgas tu abrigo o lo usas para entrar al coche. Quiero hablar sobre la sensación de solidez de todo este habitáculo. Es difícil de expresar en un vídeo, pero todo en el coche se siente tan sólido y firme cuando lo presionas que realmente sientes que estás dentro de un coche muy bien construido de lo que puedas imaginar. El volante, por ejemplo, siempre me pareció el volante de un verdadero hombre de negocios. Estarías sujetándolo mientras conduces a 240 km por hora en una autopista para despedir a tu vicepresidente de comunicaciones porque lo han atrapado robando clips. Este era un volante muy serio y se siente como tal, pero cada botón en él tiene una sensación muy buena. Mi parte favorita es la palanca de los intermitentes. En estos BMW de finales de los 90 y principios de los 2000, la palanca de los intermitentes y la de los limpiaparabrisas se sentían muy sólidas, gruesas y robustas. En el panel de la puerta puedes ver que hay dos compartimentos diferentes en la puerta. Uno de ellos está simplemente abierto y el otro tiene una pequeña puerta. Así que supongo que uno es para los objetos que quieres que la gente vea y otro es para los objetos que no quieres que vean. No estoy muy seguro de por qué eligieron dos niveles de privacidad para los compartimentos de la puerta, pero así lo hicieron. Pasando a los asientos, obviamente, estos se mueven hacia adelante y hacia atrás y también suben y bajan. Además, el reposacabezas se ajusta, lo cual es una característica de un coche de lujo verdadero. Pero hay un interruptor más en los controles del asiento sin etiqueta. ¿Qué hace? Bueno, es bastante interesante. Mueve solo la parte superior del respaldo hacia adelante o hacia atrás, por lo que hay un control para mover todo el respaldo y otro para mover la parte superior, para que el asiento sea aún más cómodo, como cabría de esperar en un coche de lujo de alta gama. Finalmente pasamos al sistema de infoentretenimiento y sí, este coche tiene una pantalla central y como imaginarás, siendo un modelo de 2001, es lo más anticuado que puedas imaginar, pero sigue siendo el sistema original y es muy interesante de ver hoy en día. Es increíble para mí que alguna vez pensáramos que esta era la tecnología punta, pero recuerdo cuando salió nuevo y en ese momento lo era. Lo primero a lo que accedes es a la computadora de a bordo y puedes ver que muestra 8 elementos diferentes. Tienes tu límite de velocidad, el rango de combustible, la distancia de recorrido, el consumo, la velocidad promedio y también muestra la temperatura exterior. Funciona bastante bien y es interesante ver todo esto en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. El siguiente elemento interesante es el DSP, que son los ajustes del estéreo. Entras y puedes ver un ecualizador donde puedes cambiar cómo se presenta el sonido. Pero lo más interesante es que si presionas Memo, te da varias opciones sobre cómo debería sonar el sonido, incluyendo concierto, club de jazz y catedral. Así que estás conduciendo en este coche y piensas, ¿sabes? Esto no suena lo suficientemente a club de jazz. Pues bien, puedes cambiarlo. También es impresionante que este coche tuviera un sistema de navegación. No puedo imaginar cómo habría sido usar el sistema de navegación en esta pantalla, pero lo tenía. No funciona en este momento, pero sí funcionaba hace 17 años, cuando este coche era nuevo y me imagino que también habría sido difícil de usar en ese entonces. El siguiente ítem interesante en el sistema es que si haces clic en Set, en la esquina inferior izquierda te aparecen los ajustes y puedes jugar con varias opciones. Puedes cambiar de millas a kilómetros, también puedes cambiar de millas por galón a kilómetros por litro, lo de siempre, y lo interesante es que dice idioma, y puedes ver que hay dos opciones, USA y E. Sabemos que USA es inglés, así que te estarás preguntando ¿qué es E? Pues claro, es español. Supongo que es la E de España, no E de inglés. No tiene mucho sentido para mí, pero no tenía muchos caracteres para usar, así que puedes elegir entre inglés USA o español I.
Otro ítem interesante aquí son los portavasos, que claramente fueron una ocurrencia tardía. Son súper endebles, los sacas y puedes ver que no están diseñados para llevar mucho. BMW los colocó en el peor lugar posible, justo en el frente de todos los botones y controles del sistema. Se puede notar que a los alemanes no les gusta que bebas en sus vehículos, pero de alguna manera incluyeron portavasos de mala gana. Algo interesante aquí es la guantera, la abres y se abre suavemente por sí sola. La abres de nuevo y luego se acerca hacia ti para que puedas acceder a su contenido. Sorprendentemente, la guantera no tiene bisagras tradicionales, sino hidráulicas, lo cual es una ingeniería exagerada. Lo otro genial en la guantera es que tienes una linterna escondida a la izquierda, la sacas y tiene el logo de BMW. Y sí, esta todavía funciona casi 20 años después de que este coche fuera nuevo. Pasemos a la parte trasera del Serie 7. En los asientos traseros hay bastantes elementos interesantes, y uno de los cuales son los cinturones de seguridad. Lo primero que notas al sentarte aquí atrás es que salen del centro. El dueño de este coche me dijo que cree que esto es así porque, en caso de que haya un accidente grave y los bomberos tengan que cortar el cinturón, le resulta más fácil cortar el punto más cercano a la puerta en lugar de tener que alcanzar a través de tu regazo y cortarlo. Y parece lógico e interesante. Tal vez lo más interesante es que en este coche no tiene hebillas adicionales para los cinturones de seguridad, como en la mayoría. En cambio, están integradas en el asiento, no solo cuelgan como en algunos coches, sino que son una parte del propio asiento, así que pones el cinturón en la hebilla y nunca había visto algo así antes. El siguiente artículo interesante es el portavasos trasero, que es tan frágil como el de delante. Sale desde la base del asiento, más o menos a la altura de tus rodillas, y puedes ver que cuando está extendido no es algo en lo que confiarías para poner algo ahí. Y que se pueda derramar, no parece muy resistente, pero es un portavasos después de todo. Otro artículo interesante de este coche es que, siendo una versión de distancia entre ejes larga, de un sedán de lujo, tienes algunos detalles agradables para los pasajeros traseros, como los reposapiés. Tienes estos reposapiés alfombrados que puedes mover y ajustar para que tus pies descansen exactamente en el lugar adecuado, mientras lees el Wall Street Journal y te van transportando por la ciudad. Otro detalle interesante en los asientos traseros es que este coche tiene asientos traseros calefaccionados, lo que era un truco bastante cool en 2001. Lo curioso de los asientos calefaccionados es que tienes que presionar un botón para encenderlos y luego hay una pequeña palanca que puedes ajustar para controlar la cantidad de calor que estás recibiendo. De forma extraña, en los asientos delanteros hay un botón con 3 configuraciones, baja, media y alta, pero en los asientos traseros hay una palanca que te permite ajustar la temperatura a cualquier nivel, por lo que los pasajeros traseros tienen más opciones de calefacción que los de delante, es algo raro. Desgraciadamente no hay asientos con masaje aquí atrás, pero sí que hay controles del asiento, puedes mover el respaldo hacia adelante o hacia atrás y también ajustar el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo. Y hablando del reposacabezas, un detalle interesante cerca de él es que hay un panel en la parte trasera con 2 luces. Una es una luz ambiental que puedes encender presionando el botón en la parte trasera del panel. También tienes una luz de lectura que puedes encender con un botón ubicado al frente del panel por si quieres leer el Wall Street Journal, mientras eres transportado con los pies en los reposapiés si es de noche. Pasemos al panel de la puerta, donde hay un par de artículos interesantes. Uno de ellos es este pequeño compartimento que se abre con un botón y puedes guardar cosas en él. Aparentemente está diseñado para gafas, para que te pongas las gafas y te pongas a leer el Wall Street Journal, o gafas de sol siempre que tengas una mano que quepa en este compartimento. Finalmente llegamos al botiquín de primeros auxilios, que es un artículo divertido en este coche. Está ubicado sobre el reposabrazos central en un compartimento de almacenamiento oculto de cuero. No sabrías que está ahí, pero hay una pequeña señal de primeros auxilios que al tirar revela un botiquín. Al sacarlo puedes ver que contiene varios artículos relacionados con primeros auxilios, por ejemplo, toallitas húmedas. Claro que son de hace 17 años, apuesto que no están húmedas desde 2006. Mi parte favorita es un pequeño tutorial de primeros auxilios que está escondido aquí. Es un pequeño libro que te dice qué hacer en caso de que ocurra alguna emergencia médica. Y mi parte favorita es cuando vas a la sección de mordeduras y picaduras. De hecho, explica qué hacer si tienes, por ejemplo, una mordedura de animal, una picadura de garrapata o mi favorita, una picadura de insecto. Si es necesario, retire el aguijón raspando suavemente hacia atrás y hacia adelante. No lo apriete ni use pinzas. Tu BMW 750iL te enseñará cómo lidiar con una picadura de insecto. Esto creo que es lo último en lujo.
Y esos son los detalles y características del 750iL. Ahora voy a sacarlo a la carretera y ver cómo se maneja. Muy bien, conduciendo el E38, han pasado años desde que conduje uno de estos y estoy muy emocionado de estar aquí de nuevo. Lo primero que notas inmediatamente es que este es un sedán de lujo mucho más atlético de lo que estás acostumbrado si conduces cualquier sedán de lujo moderno. La dirección está 1.000.000 de veces más conectada que en los modernos. Los sedans de lujo simplemente no están a este nivel en cuanto a agilidad y además, aunque este es un coche grande, no se siente tan grande por ser un sedán de lujo de tamaño completo. Es un coche grande comparado con un Miata, pero si conduces un nuevo 7 o un nuevo Clase S, este coche de repente se siente ágil. Y de hecho lo es, la suspensión es fantástica, realmente es mucho mejor de lo que me esperaba, la dirección está mucho más conectada que la del Clase S moderno. Digo todo esto y aún así voy a terminar dándole una puntuación de manejo no tan alta porque al final del día esto no es un coche deportivo, me sorprende que esto fuera una vez el estándar para los sedán de lujo y ahora hemos perdido todo eso. El nuevo 7 es bastante atlético, pero la dirección es mucho más vaga y mucho más insensible, estás más alto, más aislado, no te sientes tan conectado con el coche, aún así sigue siendo un poco flotante. Quiero enfatizar que no es un M5, no es un coche de alto rendimiento como un M, pero es divertido. La aceleración es sorprendentemente lenta considerando que es un V12. Este coche seguía un poco la teoría antigua del V12, que era que no lo usabas para acelerar en bajas revoluciones y hacerlo era una bestia rápida. Este coche seguía un poco la teoría antigua del V12, que era que no lo usabas para acelerar en bajas revoluciones y hacerlo una bestia rápida. En cambio, estaba diseñado para ser un coche con el que pudieras viajar a 150 km por hora todo el día y no tener que preocuparte por nada. Dicho esto, incluso si vas a 100 o 110 y pisas el acelerador, aún responde bien porque tiene torque incluso a esas velocidades. Este nunca fue un coche pensado para ser como un M, un coche de alto rendimiento, así que cuando pisas el pedal, al salir de una curva, se mueve y es rápido, no se siente lento, pero no se siente tan rápido como podrías pensar, considerando que tiene este gran V12. Este IL en particular es realmente suave. El dueño ha hecho un montón de trabajo mecánico para hacer que este coche esté lo mejor posible, y es increíblemente suave. Lo aceleras y se siente exactamente como debería. Siento que me transporta 17 años atrás a como era el coche cuando era nuevo. Se siente muy estable, está sorprendentemente alejado del sonido, me sorprende lo silencioso que es aquí dentro, considerando que es un coche algo atlético. La calidad de conducción no es tan buena como la de los sedans de lujo modernos, pero tiene una estabilidad que incluso cuando pasas por baches, el coche nunca se siente inestable. Una cosa genial de este coche es que si miras desde el exterior te recuerda a la vieja era de diseño de BMW, cuando todo era simplemente lo mejor, pero incluso en el interior tienes esa sensación. Si no miras esa pantalla de infoentretenimiento y solo usas el volante, tocas el intermitente, el interruptor de las luces, sientes que este fue el apogeo de la era de BMW. No es necesario estar fuera del coche mirándolo para tener esa sensación. Y así es el BMW Serie 7 de 2001. El mejor sedán de lujo de todos los tiempos. Y sí, soy consciente de que los nuevos sedans de lujo son técnicamente mejores en el sentido de que tienen más potencia, más tecnología, mejor equipamiento o lo que sea, pero para mí el E38 Serie 7 fue simplemente la combinación perfecta de un diseño atractivo, buen rendimiento, comodidad, tecnología y una experiencia de conducción increíble, todo en uno. Era perfecto. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Comenzando con las categorías del fin de semana, tenemos el estilo, que es absolutamente hermoso, el sedán más bonito de todos los tiempos. No puedo darle la misma puntuación que al Ferrari F40 o al 250 GT Lusso, pero se acerca, tenemos un 9 de 10. La aceleración hace el 0 a 100 en 6,7 segundos, lo que le da un 2 de 10. El manejo es razonablemente ágil para el tamaño, obtiene un 5 de 10. El factor diversión es relativamente bajo, ya que es un coche que no se trata de la diversión, así que recibe un 4 de 10. El factor cool es aceptable, la mayoría de la gente no va a mirarlo dos veces, así que tiene un 5 de 10, con una puntuación total de fin de semana de 25 de 50. Pasamos a las categorías diarias, comenzando con las características. Era bueno para su época, pero débil según los estándares modernos, así que tiene un 4 de 10. La comodidad es buena, es suave, aunque no es tan blando como los más top de la época, así que tiene un 7 de 10. La calidad es una mezcla entre materiales del interior que son de primera, pero la apariencia del habitáculo claramente ha envejecido y la fiabilidad, bueno, tiene un 6 de 10. La practicidad es decente, ya que tiene un habitáculo espacioso y un maletero grande, así que recibe un 5 de 10.
Finalmente el valor. Este es un sedán hermoso y es barato, ya que puedes conseguir uno en buen estado por unos $10.000, pero viene con tecnología obsoleta y fiabilidad cuestionable. Es un icono, pero para conducirlo a diario, lo que pagas es lo que tienes, así que recibe un 6 de 10. La puntuación total diaria es de 28 de 50, sumándolo todo da 53 de 100, y se compara con los rivales de lujo de esa época. Está solo un punto por debajo del Phantom W12, lo cual es impresionante ya que el Phantom salió 3 años después de que el Serie 7 desapareciera, y además tiene una actuación respetable contra otros de lujo de su época también.